¿Piensas que la inteligencia artificial nos va a transformar y va a ser de beneficio para la humanidad? ¿O por el contrario piensas que la inteligencia artificial va a acabar con la raza humana? Quédate con nosotros porque hoy vamos a estar hablando de inteligencia artificial, de cómo va a transformar la sociedad y, lo más importante, cómo va a cambiar nuestra espiritualidad. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Es más, bienvenidos a la nueva serie de Punto de Encuentro, donde vamos a estar hablando de la inteligencia artificial. ¿Estás preparado, Daniel? Sí, bueno, la verdad es que este es un campo bastante desconocido, porque es una nueva tecnología y nos estamos enfrentando a preguntas a las que todavía no tenemos respuesta. Y corremos el riesgo de que para el momento en que tengamos una respuesta ya sea muy tarde para la raza humana. Y hay mucha gente y muchos investigadores y personas en Google involucrados en el desarrollo de esta nueva tecnología que nos están, que están dando la voz de alarma, ¿no? Y dime, Raquel, ¿realmente es tan preocupante? No lo sé, entre todos vamos a ver si realmente esto es tan preocupante. Lo que no cabe duda es que la inteligencia artificial es algo de lo que, bueno, pues muchos estamos hablando y poco a poco nos estamos familiarizando. Redes sociales, aplicaciones en los teléfonos celulares, plataformas de streaming, asistentes virtuales, electrodomésticos inteligentes, etc. Y una cosa, y todo lo que tiene que ver con la medicina, con el diagnóstico, con el tratamiento de enfermedades, con el análisis de datos, ya no tutelados por un ser humano, sino como las nuevas tecnologías son capaces de encontrar información que pasa desapercibida al ojo humano y nos abre un nuevo horizonte de posibilidades, pero también de riesgos, por supuesto. Bueno, yo veo, Daniel, que te salen chispitas en tu mirada, lo que significa que tú estás muy emocionado con todo esto. Vamos a ver, te me has adelantado porque yo iba a decir, yo me quedo con mi frigorífico Smart, porque eso suele ser la experiencia más cercana que muchos de nosotros tenemos con inteligencia artificial, y ya algunos ya con el ChatGPT ya estamos más que de sobra, ¿no? Pero tú muy bien lo has dicho, ¿no? También en la automatización de procesos productivos, en el manejo y en el procesamiento de grandes cantidades de datos, etcétera, en la medicina, en la ciencia. Bueno, ya yo creo que la inteligencia artificial, pues mira que hace poco fue este gran boom, pero ya está abarcando muchísimos campos, ¿verdad? Sí, mira, voy a contar algo, aunque sé que nos desviamos un poquito del tema, pero tal vez os resulte interesante. El otro día llevamos a nuestra hija, que tenía una infección vírica, primero fue al médico, le llaman walking clinic, después lo tuvimos que llevar al pediatra y finalmente lo tuvimos que llevar a urgencias, o a emergencias, como dicen aquí. Y el motivo por el que nos gastamos esto, que nos acaba de llegar la primera factura, que es escalofriante, estamos en Estados Unidos, es porque tanto su pediatra como el médico anterior hicieron un diagnóstico absolutamente alocado. Posiblemente porque lo que les lleva dinero es llevarles a la sala de urgencias o de emergencias. Ay, qué mal pensado, no creo, hombre. Por supuesto, esto es Estados Unidos. Y ¿sabes qué, Raquel? ¿Sería bueno sustituir a gente tan incompetente? Yo prefiero poner inteligencia artificial antes que un pediatra incompetente que te dé un mal diagnóstico. Y es una de las claves en el futuro. Estamos viendo cómo... No, en el futuro no, ya. En la actualidad. Ya hay clínicas que ya tú llamas y ya tienes un chatbot con el que le dices, o te pregunta qué te pasa, le dices lo que te cuenta y te dice el diagnóstico, incluso te dice lo que te puedes ir tomando antes de ir a ver al médico. Y ya cuando vas a la consulta del doctor, el doctor ya tiene todo el diagnóstico. Esto es muy arriesgado, primero también a nivel de aseguradoras o aseguranzas, como también se dice en Estados Unidos, porque el sistema no está perfectamente probado. Estamos empezando ahora, pero hay que tener mucho cuidado, porque si alguien en una empresa determinada o un médico determinado hace un mal diagnóstico basándose en inteligencia artificial, legalmente va a tener las mismas implicaciones que si lo hubiera hecho a nivel de personal. Yo creo que es donde realmente va a estar el futuro y es combinar la inteligencia artificial
con la experiencia personal y el trato humano. Combinando ambas es cuando la inteligencia artificial se convierte no en cabeza, sino en instrumento, y es donde realmente podemos alcanzar grandes logros y como tú tantas veces has explicado, pues, y vas a explicar, esto va a significar un salto brutal en el progreso de la especie humana. Pero no lo digo yo, no he hablado con ChatGPT, me lo ha contado, para nada. Vamos a ver, si sales ahí fuera, te vas a los medios, empiezas a leer, obviamente, todo apunta a esto. Pero antes de hablar del tema actual, me quiero ir, tú sabes que me encantan las frases y cómo la gente piensa. Vamos a ir al teólogo del siglo XIX español, Jaime Balmes, que dijo lo siguiente: solo la inteligencia se examina a sí misma. Y yo no sé si estamos justamente ahora, Daniel, en el punto en que ya estamos hablando de inteligencia artificial, pero nosotros, que en teoría somos los más inteligentes de este planeta, pues tenemos que plantearnos si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. A lo mejor sí, a lo mejor no lo sé, yo no digo nada, simplemente lo pongo, ¿no?, claro, encima de la mesa. A la hora de tomar las decisiones en el futuro, hemos de pensar no solo en la cantidad de acciones o de mejoras que podemos conseguir con la inteligencia artificial, sino como con cualquier otra tecnología, esto también trae consigo una serie de riesgos. Y ahí es donde realmente pues tenemos que ver si somos inteligentes a nivel individual o somos inteligentes como raza. Si no, pues ya sabes lo que va a pasar con nosotros. Sí, mira, según Geoffrey Hinton, que es el padrino de la inteligencia artificial, pues estamos delante, como tú has adelantado, de la mayor revolución tecnológica de la historia. Y con toda innovación, pues hay fervientes admiradores y obviamente sus más acérrimos detractores. Estamos en ese punto donde o estamos muy a favor o estamos muy en contra. O estás en punto de encuentro que no estás ni a favor ni en contra. Sino todo lo contrario. Pero fíjate que tenemos que hacer una pequeña reflexión acerca de la tecnología, porque la tecnología ha sido la que ha ido marcando nuestra historia. Ha habido diferentes hitos tecnológicos súper importantes que han ido marcando el progreso. Sin embargo, en todo tiempo, cuando ha aparecido una nueva tecnología, se han planteado lo mismo que nos estamos planteando nosotros ahora. Es el miedo. Con eso no quiere decir que somos los más inteligentes de todo y de repente ahora nos planteamos, no. Siempre en un salto tecnológico tan importante ha habido este proceso, y en toda tecnología hay un proceso de adaptación dentro de la sociedad, ¿no? Así es que, mira, fíjate, desde que nuestros antepasados descubrieron el fuego, bueno, pues la humanidad ha ido evolucionando, eso lo sabemos todos. Y con la llegada de la agricultura, pues no solamente aprendimos a utilizar la tierra, sino que plantamos la semilla de la civilización. Sin embargo, como ya he dicho anteriormente, todo proceso tecnológico no está exento de temores y de desafíos. Te voy a poner ejemplos, ¿vale? Nuestros antepasados, los que eran nómadas, no querían establecerse en ciudades y ser sedentarios. Les daba miedo. Y tú dices, ¿cómo es posible? Sí, porque tenían miedo de que era posible que se murieran de hambre. Así es que ahí ya en ese salto se planteó si lo que estaban haciendo era correcto o no era correcto. Más adelante aprendimos a construir, a comerciar y, oye, mira, que hubo un hito tecnológico fundamental que ahora mismo tú dices, no, eso es imposible, Raquel, aparte ni siquiera lo identificas como tecnología, pero ¿a qué no sabes cuál fue? La escritura. Todos nosotros hemos aprendido y aprendemos desde pequeños, casi todos, a leer y a escribir. Menos los médicos, que no escriben muy bien. Para eso ya tienen los asistentes virtuales. Sin embargo, pues la escritura, fíjate, generó no solo avances, sino también miedos y preocupaciones. Y como señaló Platón en su diálogo con Fedro, decía que la escritura pues no le gustaba mucho porque tenía una limitada interactividad, porque era propenso el riesgo a la malinterpretación de lo que estaba escrito y la dependencia de la memoria externa en comparación a la transmisión oral del conocimiento.
Es interesante porque es cierto, cuando uno tiene un problema en el trabajo, puedes modular tu voz, puedes manejar el lenguaje corporal. Sin embargo, cuando escribes el mensaje, tienes que tener mucho cuidado. Y de hecho, hay muchos que llegamos a utilizar iconos para que se sepa que la frase que estamos dando no es una frase, digamos, tajante o seca o que básicamente no quieres proyectar que estás enfadado, porque el lenguaje escrito depende mucho también de la interpretación de la persona en el contexto. Pues ya en esa época estaban como, uy, yo no sé si era bueno. Aparte, que a mí me llama mucho la atención el punto de la memoria. Porque antes tenían todo recogido aquí. No lo tenían plasmado en un libro, en un soporte. Entonces, sería interesantísimo ver qué tipo de memoria tenía esa gente. O sea, increíble, porque supongo que de ahí, como tú has dicho, la función, no sé qué, no sé cuánto es el cerebro, si hemos dejado de utilizar tanta memoria, nuestra capacidad habrá menguado, ¿no? El tema es, hay varios factores y cuando estamos hablando de esto, a mí realmente se me ocurren muchos puntos a tratar, ¿no? Obviamente cuando uno, con las tecnologías actuales, dependemos menos de la memoria y es un problema porque la forma hace la función y la función hace la forma en el cerebro. En el momento que dejamos de utilizar la memoria, perdemos la capacidad, incluso estructural en nuestro cerebro, de recordar. Cuando yo utilizo demasiado el GPS, pues me ocurre que me pierdo enseguida. No solo eso, sino que pierdo mi capacidad de memorizar. Algo muy importante, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que al no utilizar tus capacidades o tu energía en memorizar, puedes utilizar lo que son tus capacidades para desarrollar otras áreas que tienen que ver más con la creatividad. Y es donde yo creo que el hombre ha dado un paso hacia adelante. Es decir, hay acciones rutinarias, como puede ser hacer un cálculo matemático, que lo dejamos que lo hagan las máquinas, mientras que a nosotros nos queda la capacidad creadora. ¿Ha sido así? Hasta ahora que llega la inteligencia artificial. Sí, pero no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que antiguamente eran muchísimo más creativos y si no tenemos, y más adelante vamos a ver una figura como Leonardo da Vinci, que decías, ese hombre, Dios mío, estaba todo el día inventando. ¿Qué le pasa? Perdona, actualmente... ¿Sabes lo que pasa también? Y lo pienso bastante, es, no tenían las distracciones de ahora. No tenían ni la energía eléctrica. No tenían la... O sea, esta gente... También es cierto una cosa, esta gente, muchos de ellos estaban total y absolutamente enfrascados en su profesión. Te hablo de pintores, te hablo de escultores, esta gente no salía de ese mundo, era constantemente creativo y no tenían la televisión, no tenían la radio, no tenían otro tipo de distracciones y eran mucho más eficientes a la hora de utilizar su tiempo. Es que Leonardo da Vinci es que manejaba un montón de campos diferentes. Edison, bueno, hablando de inventar la electricidad, ¿no? Pero la luz, ¿no? Artificial, pero Edison, toda esta gente, Miguel Ángel, todos estos genios ya no existen. Pero también ha pasado una cosa, la forma de trabajar entonces es diferente a la de ahora. Antes se trabajaba mucho más a nivel individual. Hoy basamos mucho más en el esfuerzo colectivo. Ya no existen, si lo Por más razón, tendríamos que ser mucho más fructíferos si es colectivo y hay más mentes pensando o creando, pero lo tienes ¿no? a nivel de empresa. Por ejemplo, yo trabajando en una empresa, tienes un grupo grande con un montón de personas interaccionando y formando una red. Ya no eres solamente tú. ¿Qué ocurre a nivel personal? Por supuesto, si estás tú, sobre todo en el proceso creativo, en el cual un escritor, un escultor, un pintor, entra Picasso, desarrollas toda su técnica a lo largo de muchos años y mucha pintura. No es tanto la interacción con otros, porque si no, pasaría lo que está pasando hoy en día, que todo es homogéneo, que todo es una tendencia, ¿no? Y estamos con la tendencia perdiendo esa capacidad de profundizar. Y yo creo que son muchos factores lo que entran en juego aquí, ¿no? Pero obviamente la capacidad intelectual que se tenía hace 2 siglos, de tú solito ser capaz de hacerlo por ti solo, no la tenemos hoy en día. Hoy dependemos de un montón de tecnología, de un montón de gente, y no sabemos hacer, como se dice, la O con un canuto. Ya, así es. Fíjate que más adelante, seguimos avanzando en la historia, con la máquina de vapor, pues ya sabemos que supuso la primera revolución industrial. Sí, pude plancharme ya las
Ah, no es esa máquina de vapor que dice. No, tú esa no la has conocido todavía. Sin embargo, fíjate que este avance tuvo muchísimos temores, especialmente pues algo parecido a lo que está pasando ahora, que es la pérdida de empleos tradicionales debido a la mecanización, ¿no? Luego también tenía miedo a la rápida urbanización y a las condiciones laborales precarias. Yo creo que de ahí no hemos salido, la verdad. Y mira, Raquel, cuando estamos hablando de progreso y demás, y hemos hablado en otras ocasiones, ¿es el progreso realmente progreso? Porque hablamos del progreso como una especie de Dios, Sí, de ¿no? El mejora, progreso, de el progreso. ¿El progreso hacia qué? Porque el hombre, si tú lo ves de un punto de vista religioso, bíblico, incluso si lo miras de un punto de vista evolucionista, ¿no? A lo largo de millones de años ha evolucionado a algo, el hombre de repente en una escala de nada más que 200 años o 100 años ha pasado y ha ya desencadenado tantas revoluciones tecnológicas que nuestro cerebro, que ha sido creado o que ha evolucionado para tener una serie de funciones, a pesar de su plasticidad o su capacidad de amoldarse o de cambiar, aunque puede ser capaz de utilizar estas diferentes herramientas, sin embargo, pierde el equilibrio cognitivo que tenía anteriormente. Es algo que sabes que vengo diciendo y que es algo que me preocupa, no solo dónde estamos, sino dónde vamos a estar. Y esta falta de equilibrio neuronal lleva consigo una serie de desórdenes y hoy en día lo vemos. Cuando planteas lo que ha sido la televisión, la utilización de dispositivos celulares, ya no estamos conectados con la naturaleza, la urbanización, el vivir en grandes urbes, donde ya no vemos ni siquiera las estrellas. El hombre ha perdido gran parte de aquello de lo que salió, que es la naturaleza misma. Y esto yo creo que en cierta forma, nuestra capacidad sensorial está sufriendo y nuestra capacidad cognitiva también está sufriendo. Y lo estamos viendo, ¿por qué? Porque de repente aparecen enfermedades que antes no aparecían. Y yo no creo que esto sea únicamente, sobre todo a nivel de salud mental, son enfermedades que se deben a que el hombre no está evolucionando o no está adaptándose o no está utilizando una serie de herramientas de una manera equilibrada. Y esto es un problema hoy en día y va a ser un problema mayor en los días que tenemos por delante. Podemos hablar de las nuevas gafas de Apple y demás y de cómo esto va a cambiar de nuevo nuestra realidad y nuestra inmersión en las nuevas tecnologías. Por eso creo que a la hora de comparar lo que está pasando con la inteligencia artificial, también yo creo que debemos de tomar en consideración que otros avances tecnológicos también han traído a nuestra felicidad, alargan nuestra vida, nos dan una mayor salud, pero realmente nos hacen más felices. Bueno, a lo mejor desde la postura actual, pues yo digo sí, porque yo no puedo vivir sin escribir o sin lo que voy a decir ahora, sin la electricidad. Porque fíjate que ya con la segunda revolución industrial, más adelante, siglo XIX, bueno, pues uno de los grandes procesos tecnológicos fue la invención de la bombilla. Y todos podemos decir, por Dios, pero ¿cómo podían vivir sin tener luz en sus casas? Pues no creas tú que la electricidad supuso la felicidad de estas generaciones anteriores. Tenían miedo. Primero, porque obviamente la seguridad no es como actualmente, que bueno, ha evolucionado la tecnología y ya estamos seguros con electricidad en casa, pero al principio había un montón de accidentes y la gente tenía miedo a la electricidad. Aparte de la connotación mágica que pensaban que tenía, darle a la bombillita y que iluminara en medio de la oscuridad. Había mucha gente que tenía recelo a toda esa connotación posiblemente mágica y esotérica que había detrás de todo eso. Súper interesante cómo una tecnología puede afectar hasta nuestra espiritualidad, como ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? Ni contarte cuando metieron la bombilla dentro de la nevera. Y abres la puerta de nevera en la noche y te asustas. Fíjate. Oye, pero además la electricidad la empezaron a usar también, como hemos dicho antes, en la medicina, con electroterapia, y la gente no estaba muy de acuerdo. No querían ese tipo de tratamiento. Es que se han hecho una serie de barbaridades, los electroshock y demás, que después la mayor parte de esa tecnología es una absoluta barbaridad que literalmente se ha cargado a gente, ¿eh? O sea, esto te vamos a poner unas descargas eléctricas en el cerebro y lo que haces a la persona le estás matando no sé cuántas neuronas, lo dejas totalmente abobado.
Entonces, claro, aparece la tecnología y de repente empezamos le damos a esa nueva tecnología, somos reacios y después la endiosamos. Esto va a ser la nueva, esto va a cambiarlo todo, esto va... ¿No? Y lo hemos tenido con terapia génica, ¿no? Hace años. ¡Oh, la terapia génica va a cambiar! Todavía no ha pasado. Empieza a haber algunos resultados con el CRISPR, tecnologías de CRISPR, de edición genética, pero no pensábamos, te quiero decir, te estoy hablando de hace 30 años, que va a haber la utilización de retroviruses y adenovirus para modificar el genoma y demás, y aún estamos pues recogiendo algunos frutos, pero nunca es tanto como pensamos, ¿no? Igual pasaría con la electricidad. Pues, ¿por qué vale la electricidad? ¡Para todo! Siéntate, me duele la cabeza, siéntate, que te voy a enchufar aquí, ¿no? Y es que ahora, Daniel, con la inteligencia artificial, pues la sociedad está inmersa otra vez en un proceso de temor y de adaptación. Como ya hemos dicho, en los momentos claves de la historia, la irrupción de una nueva tecnología provoca inquietud, evaluación y la eventual adaptación. Pudiera ser que en muchos aspectos superara las limitaciones y las contradicciones de la inteligencia humana, siendo una fuerza complementaria de la misma, o por el contrario pudiera terminar siendo un factor totalmente antagonista, lo que genera una visión totalmente escéptica y cautelosa frente a la mirada futurista que celebra el avance de esta forma de inteligencia sin el mayor reparo al respecto. Pero fíjate, Daniel, que la inteligencia artificial pues, es una tecnología relativamente joven, no tiene ni 100 años. En sí fue en 1956, en la conferencia de Dartmouth, cuando nació el concepto real de inteligencia artificial. Pero si nos sumergimos en la fascinante historia de la humanidad, descubrimos que las civilizaciones antiguas, oye, pues que también hacían sus pinitos en esto de crear inteligencia más allá del hombre. Oye, ellos querían hacerlo también y lo hacían a través de prácticas mágicas, religiosas y con la alquimia. Pero fíjate, Dani, que estos esfuerzos tempranos reflejan una intriga ancestral por replicar la inteligencia y la vida, bueno, pues de maneras asombrosas. Es que, date cuenta, ¿no? Cuando el hombre empieza a tener dominio, ¿no? Y podemos hablar de cómo buscamos suplantar a Dios, pero sin ni siquiera el concepto de Dios, ¿no? En el cual creemos, por supuesto, también tiene significado, ¿no? El hombre que es una especie dominante a nivel del planeta, en el cual es capaz de domesticar animales, de cultivar plantas, de depender de sí mismo, de aislarse del medio ambiente, de no depender como otras especies del mañana, de ser capaz de tener una despensa, de abrigarse, de cocinar, de tomar decisiones, de organizarse. Pasa lo siguiente, ¿no? Y es, me gustaría ser capaz de crear. ¿Y qué hay más alto o qué hay mira más elevada que crear la propia vida? Aunque esto choque con, por supuesto, con lo que tiene que ver la capacidad de crear vida de Dios, ¿no? Y creo que en esto se ha movido gran parte no solo a nivel religioso, sino también a nivel de ética, de bioética, de hasta dónde están los límites de nuestra capacidad creadora, ¿no? A nivel de embriología, a nivel de fecundación artificial y todo esto que hoy en día, de hecho en Estados Unidos, vuelve a ser un tema de mucha actualidad. Pero Daniel, yo me voy a los albores de la humanidad y fíjate, había estatuas o las estatuas de dioses y reyes que las querían automatizar y había algunas de ellas que despedían fuego de los ojos, como la estatua de Osiris, infundiendo así temor y respeto. O sea, que para la gente entrar en miedo le metían fuego, ¿no? Y llegaban, que entraba en el templo claro, de Osiris y hacía ¡ay! Y eso ya era como ¡wow! Un parque temático. Creo que me está mirando. Luego, los antiguos egipcios también unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus dioses. Y estos brazos, no te rías, que lo hacían, eran operados por los sacerdotes porque clamaban y decían que con el movimiento inspiraban a sus dioses. Ajá. Y también lo utilizaban cuando uno se portaba mal, le hacía con la mano. Bueno, calla, que te voy a hablar de otros.
Y luego esta fascinación por los autómatas continuó en la antigua O sea, que se Grecia. llaman autómatas. Autómatas, sí, ya lo he dicho, autómatas. Esta fascinación por los autómatas continuó en la antigua Grecia, donde surgieron estatuas movidas por energía hidráulica, los cuales se utilizaban para fascinar a los adoradores de los templos. ¿Cómo es eso? Pues no sé, yo no estuve en esa época. O sea, con agua, agua que iba corriendo. Ah, claro, sí. Que era alguna especie como de molino, o movían el agua para que pasase por allá y el agua moviera algún tipo de turbina o brazos y empezaban. ¿Y qué ponían? ¿A bailar con Macarena o qué? Dale a tu cuerpo alegría. Pues mira, si te interesa tanto el tema, Herón de Alejandría en su libro Autómata recopiló avances en la creación de mecanismos que imitaban el movimiento, desde aves gorjeantes hasta estatuas que servían vino. Vale. Su The Automaton Theater incluso representaba la guerra de Troya con marionetas mecánicas. Qué bueno. O sea, esto que se veía en vino era como las máquinas de tabaco hoy en día, ¿no? Su tabaco, gracias. Su vino, gracias. Ya, pero es interesante, ¿no?, lo que estás diciendo, porque realmente esto efectivamente, de crear algo que suplante al hombre o que cumpla las funciones, ¿no? En aquella tecnología, pues esto no daba para mucho, ¿no? Pero hoy en día, en cierta manera, todo lo que ha sido, todo lo que es la robótica, ¿no? Ya no hablo solo de inteligencia artificial, sino de cadenas de producción. Démonos cuenta de cómo fue una grandísima revolución en Japón cuando utilizaron las fábricas con robots y con cadenas de producción, aumentando la producción exponencialmente, ¿no? Y realmente pues va por ahí, ¿no? Qué interesante. O sea, que esto hace siglos y siglos que el hombre lleva haciéndolo, ¿no? Fíjate, antes de Herón, pioneros como Architas y Polibio contribuyeron con ingenios mecánicos, desde una paloma voladora hasta artilugios mortales. Su paloma mecánica era capaz de volar gracias a un vapor de aire por propulsión. Y luego, por ejemplo, hablábamos de Polibio, estoy hablando del 200 a.C., wow. Utilizado por Nabis, un tirano de Esparta. Este hombre creó un artilugio que tenía forma de mujer, con clavos en el pecho y brazos. ¿Sabes para qué lo usaban? No quiero pensar mal. Pues abrazaba mortalmente a todo aquel que no pagaba. O pagas o te damos un abrazo. ¿Qué quieres? Clink, 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 clink. Como se tuto o muerte, ¿no? Pues eso, ¿no? Oye, pues como el calamar, ¿no? Lo que hemos visto ahí en la serie esta del calamar, la señora esa, la muñeca ahí, que ¡fium, fium! Pues igual. Ah, sí, pues es un autómata, mira. Y otros aún más antiguos, pero de más difícil autentificación, como por ejemplo el mítico trono de Salomón, descrito en la Biblia, y otros textos árabes que aparece como un árbol de bronce con pájaros cantores, leones y grifos mecánicos, además de ser móvil, pudiéndose elevarse desde el suelo hasta el techo. O sea, en cierta manera, lo que se está haciendo con esto es darle un poco más tridimensionalidad al... Qué interesante. En el ámbito científico, vamos a cambiar y vamos a ir más adelante en la historia, ya en el siglo XIII, Al-Jazari, un erudito árabe, dejó su huella con autómatas como el dispensador automático de vino y de tabaco y una orquesta que funcionaba con la fuerza del agua. O sea, eso era un primor. Seguimos más adelante. Ya hemos hablado de Leonardo da Vinci en el Renacimiento. Diseñó autómatas como quien diseña churros. E incluyó un león mecánico encargado de facilitar conversaciones de paz. Y me dices, ¿por qué? Pues porque sí, porque era como el rey Francisco I, pues quería hablar de paz con sus contrincantes. Teníamos dos opciones, el león o la muñeca con los pechos de pinchos. Y llegaban al palacio y hablaban y entonces aparecía el león que caminaba solo y que cuando le daban con el látigo, ¡clac!, de un lateral, de un costado, pues caía de su vientre una lluvia de lirios, símbolo de la monarquía transalpina. Wow. Entonces era como, mira, te enseño mi león y ya vamos a firmar el tratado de paz. Wow. ¿Ves? Es que eran muy adelantados. Más adelante, en 1727, Jacques Vaucanson, pues este ya fue el primero que inventó los androides.
Estamos hablando de 1727. Y de hecho inventó uno que iba a ser un camarero en la corte. Eso es muy interesante la historia. Uno que iba y le servía. Pero les entró miedo y dijo, no, esto no. Y no siguió adelante. Pero de este hombre destaca el primer autómata, el flautista, de 1737. Un muñequito que tocaba la flauta, que el hombre... No, o sea, es que me he leído la historia, es súper interesante, porque no solamente elaboró el mecanismo de ingeniería para que el muñequito tocara la flauta, sino que tardó más en hacerlo porque estuvo mucho tiempo aprendiendo a tocar la flauta, para que la tocara como si fuera un verdadero flautista. Increíble, es que nos aburrían. ¿Dónde están estas cosas? No, luego tú dices. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero me gusta esto del camarero y tal, ¿no? No, yo no pido, porque es que me da miedo. Pero fíjate que el flautista tenía un repertorio de 12 canciones, increíble, o sea, increíble. Y luego el pato digestor, era un pato que comía, que es una gran invención, te ríes, pero es una obra de arte. Y luego, pero ¿qué más? Una cosa, por un lado, están cómo tú animas una serie de mecanismos, ¿no? Que eso está muy bien, ¿no? Que tiene que ver cómo tú haces para imitar vida. Pero lo que va más allá es cómo tú imitas al ser humano, ¿no? Ese es el paso del hombre al robot, ¿no? Y es interesante, ¿no? Pero es que este hombre ya lo quiso inventar, pero no le dejaron porque les entró miedo. Pero luego más adelante dejó de hacer muñequitos, se hizo muy popular, ¿eh? Este hombre fue súper famoso y hizo un montón de... Bueno, la gente se volvía loca con este hombre. ¿Qué pasa? Que dijo, no, yo me voy a dedicar a la ingeniería más seria, y luego más adelante lo que hizo fue inventar, creó la máquina para hilar seda. Que fue la predecesora de los telares automáticos modernos. Así es que este hombre, wow. Una máquina. Una máquina. Y luego está el famoso Wolfgang von Kempelen con su famoso turco para jugar al ajedrez, que eso fue, bueno, una innovación absoluta. Un señor ahí gigante, ahí con un turbante, vamos, que... Un robot. Sí, en teoría, parecía que era un robot y que desafió hasta el mismísimo Napoleón, que le ganó. O sea, pero luego descubrieron que era fraude. ¿Quién, Napoleón? No, el turco, porque debajo había una especie de mesa con el tablero de ajedrez. En teoría dentro se metía un ajedrecista profesional y hubo, yo creo que en la historia del turco, como 3 o 4. Lo descubrieron, pero sí que alentó a que se crearan muchos autómatas para jugar al ajedrez. Así es que... Sí, de hecho después tuvimos a todas estas máquinas que han ido retando a los campeones mundiales de ajedrez hasta que finalmente los han conseguido vencer con cierta facilidad. Actualmente la máquina gana al hombre al ajedrez. Y luego, por ejemplo, vas a cambiar a la literatura y al cine. Seguro que con todo lo que te he explicado a todos se nos viene a la cabeza Frankenstein, Pinocho, o el hombre de hojalata del mago de Oz, ¿no? Y wow, hay un montón en la literatura y en el cine, pues... es un campo inmenso para la creación de ese tipo de personajes, ¿no? Yo creo que Frankenstein posiblemente sea el personaje ¿no? más yo creo que más acertado, porque realmente es cómo a partir de diferentes trozos de un ser humano es capaz de unirlos, les pone una descarga eléctrica, un poco le insuflan la vida, ¿no? Digamos, y tienes una nueva criatura, ¿no? Es realmente lo que estamos buscando en cierta manera. Es todo biológico, pero tiene que ver con el concepto del transhumanismo, ¿no? de generar vida a partir de lo que está inanimado. Pero como ves, Daniel, bueno, pues sí, revisando la historia vemos que desde que el hombre es hombre ha tenido esa inquietud por crear vida artificial. Y no solo vida artificial, sino vida humana artificial. Claro, y esto pues te plantea un montón de problemas éticos. ¿Hasta qué punto el hombre tiene, primero, el derecho o la capacidad para ser un creador más allá de los límites establecidos por Dios? O hasta qué punto, ¿no? Tenemos capacidad para crear algo que sea más inteligente que nosotros. Claro, esto va a plantear un montón de debates en un montón de áreas, y sobre todo desde el punto de vista de la ética. Pero ¿qué es lo que dice la ciencia al respecto?